Bienvenidos a Cornomics. En el día de hoy hablaremos sobre si la edición genética está cambiando nuestro mundo a ser una película de ciencia ficción. ¿De verdad CRISPR nos va a dar bebés a la carta? Para discutir sobre este tema hoy tenemos a dos expertos, a la doctora Alicia Valero y al doctor Mateo Franco. Alicia, empiézanos contando un poco sobre ti. Buenas, pues yo soy Alicia, como bien ha dicho Alfonso, y pues estudié bioingeniería en la Universidad de Oxford y actualmente me encuentro en mi ciudad natal realizando ensayos clínicos que tienen mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Ok, ¿y tú, Mateo? Bueno, yo al final no soy tan internacional como mi compañera. Yo he estudiado siempre aquí en Albacete, primero un grado de filosofía y después me especialicé en bioética. A ver si cobro ahora un poquito, aunque sea. Bueno, esto es otro debate, producto nacional contra producto extranjero, parece. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar un poco. Alicia, te toca desmontar la primera parte del bulo del que estamos hablando hoy. En primer lugar, la gente cree que los científicos ahora pueden simplemente escribir sobre el ADN como si fuese a hacer una redacción en un ordenador. Pero para esto primero tenemos que saber bien qué es la técnica CRISPR y cómo funciona esa famosa tijera. Pues para que todos lo entendamos, vamos a decir que CRISPR es un GPS que tiene unas tijeras súper exactas y lo que hace ese GPS es llevar las tijeras a un punto exacto del ADN y pues ese punto es lo que queremos corregir o sustituir. Básicamente CRISPR es una herramienta que sirve para arreglar un fallo muy concreto. Es como sustituir en un texto una palabra por otra. Ok, entonces podemos decir que es como un tipes molecular, por ejemplo, ¿no? Sí. Vale. Pero, Alicia, yo también he escuchado que esa tijera se puede ir de madre y cortar donde quiera. ¿Esto es algo realista o es la típica conversación de bar de gente que no tiene ni idea sobre el tema? Eso es la típica conversación de bar. CRISPR es una tecnología que se basa en el pasado, pero actualmente pues, hay versiones nuevas que pues, son muchísimo más finas. Por así decirlo, es como cambiar una cuchara por un bisturí láser, para que veas un poco cómo puede ser de precisa. Vale, entonces era mucho más precisa de lo que yo pensaba. Vale, entonces pasando al núcleo, que son los bebés de diseño o los bebés a la carta, podríamos decir. Concretamente, ¿cuál es el límite que no nos permite hacer niños más inteligentes o más fuertes, por ejemplo? Pues el límite está en la naturaleza. El ejemplo que tú me has puesto, la inteligencia, está controlada por muchísimos genes y además el ambiente donde crece esa persona, la alimentación y sus hábitos influyen mucho, es decir, la epigenética. Entonces, CRISPR solo es capaz de arreglar un único fallo, como por ejemplo el gen que causa la anemia falciforme. Eso sí que lo podría hacer, pero que tu hijo sea más inteligente ahora mismo es imposible. Entonces yo no podría tener un bebé de 1,90 m, por ejemplo, y que me garantizases que fuese Balón de Oro de aquí a 25 años. A ver, que vaya a ganar el Balón de Oro no te lo aseguro. Pero, por ejemplo, que tenga ojos azules, que mida 1,90 m, técnicamente hacer eso es posible. Pero ahí es donde la ética y la ley pues tienen algo que decir, ya que el consenso global prohíbe hacer mejoras que no sean médicas, como por ejemplo pues curar una enfermedad. Entonces, esa línea que es infranqueable ya está establecida por las autoridades y pues en general o en resumen es ilegal hacer modificaciones que no tengan un fin clínico. Ok, me gusta que hables un poco sobre ética y legislatura porque teníamos aquí a Mateo muy callado. Sí, ya lo estaba notando yo. ¿Qué opinas al respecto de lo que ha dicho Alicia? Bueno, a ver, al final lo que está diciendo mi compañera es verdad. Sin embargo, a pesar de estos límites técnicos, digamos, el riesgo es la presión social y el dinero, como todo, vamos. La gente se cree lo que se le vende y tenemos, por ejemplo, el caso del científico He Jiankui, que demostró fallos no solo en la puntería de la técnica, sino también que puede dejar el embrión parcialmente editado, digamos. Pero también hay casos de éxito. Por ejemplo, en Filadelfia, un bebé que tenía una enfermedad metabólica súper rara, gracias a esta herramienta, el bebé pudo hacer vida normal y bueno, puede hacerlo de hecho porque sigue vivo y pues ahí podemos ver cómo esta técnica está funcionando de verdad. Bueno, no os pongáis a discutir tan pronto. Vamos con un poco de calma. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que tú eres más experto, Mateo, que es la ética. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué puede ser un problema decidir sobre la herencia genética de alguien que todavía no ha nacido? Bueno, porque al final es una decisión sin marcha atrás, digamos. Estamos jugando con nuestro patrimonio genético como especie y nuestra variedad nos protege al final. A lo mejor lo que podemos ver como un fallo, por ejemplo, lo que comentaba nuestra compañera de la anemia falciforme, puede ser una virtud, digamos, por ejemplo, para luchar contra la malaria.
y no nos podemos arriesgar a ponernos a disposición de esta manera a esta tecnología, a mi parecer, tan peligrosa. Bueno, pero aquí discrepo contigo porque no hacer nada también es una decisión ética cuando, por ejemplo, una persona está sufriendo. El pánico moral ya lo hemos vivido con las vacunas o con la fecundación in vitro. Y pues nuestra propuesta como científicos es controlar el uso de la herramienta, no prohibir el conocimiento, ya que el miedo a que todos seamos iguales pues se combate estableciendo límites. Ok, pero entonces, ¿cómo podríamos garantizar que enfermedades, entre comillas, graves como la fibrosis quística no nos dé como la tentación de tratar otras enfermedades más leves, como puede ser la miopía, que a mí me vendría bastante bien? O, por ejemplo, la calvicie, que seguro muchos de nuestros oyentes estarían interesados en eso. ¿Cómo ponemos esos límites para no arreglar todo, por así decirlo? A ver, pues la línea se establece con criterios médicos muy serios. Por ejemplo, pues se propone utilizar esta técnica contra males y que causen una discapacidad grave o un dolor real. Y también otra propuesta es utilizar esta herramienta siempre y cuando tengamos una certeza de un porcentaje de entre el 95 y el 99% de qué va a pasar después de utilizar CRISPR. Y pues por último, otra propuesta es la prohibición total para hacer modificaciones estéticas o sociales, que es a lo que tú te estás refiriendo, con la herramienta. Cuando hablamos de prohibiciones totales, yo considero que estamos hablando solo de blancos y negros. Aquí la ética, Mateo, no tiene algo que decir. No podemos ver esta técnica como una escala de grises. Claro, el problema es ese, el problema es el planteamiento que está haciendo mi compañera. O sea, para mí lo que piensa ella es correcto en un mundo de yuppie, digamos. Pero bueno, yo tengo 3 cosas para rebatirla. Primero, ¿qué es un dolor real? O sea, un dolor físico, un dolor psicológico, un dolor que es... O sea, todo es relativo en esta vida. Después, esa certeza total de la que hablabas, en plan, un 95-99%, ¿qué pasa con ese porcentaje que queda? Y por último, aunque tú prohíbas una cosa, la tentación existe, echa la ley, echa la trampa, digamos. En plan, si en algún país se permite modificar genéticamente a un niño, pues está claro que va a haber gente que se va a ir para allá. En plan, al final, lo que decía al principio, todo es dinero, presión social y por lo que queramos. Okay, pero esos límites que tú acabas de proponer, ¿consideras que son suficientes para evitar la división social genética? Es decir, ¿cómo se podría sentir un niño el cual no está optimizado si cuando se hiciese mayor conoce que sus padres tenían la capacidad económica suficiente para poder modificarlo y no lo han hecho? Hombre, a ver, yo respondiendo primero a tu segunda pregunta, pues yo me sentiría, pues al final eso, discriminado por mis compañeros de clase modificados, yo tener enfermedades, yo tener características que ya están prácticamente erradicadas si usamos estas técnicas. Y ver que mis padres pues no me quieren, ¿sabes? Pudiendo haberlo hecho, ¿sabes? No lo han hecho. Y después es eso, se genera una división entre personas optimizadas y personas no optimizadas. O sea, y es una división social que no puede llevar a falta de empatía y básicamente a crear 2 especies diferentes de humanos. Entiendo. Bueno, para ir terminando un poco con el podcast, también creo que hay otro aspecto importante a tratar, que es el tema económico, del que ya nos ha introducido un poco Mateo. Pero, Alicia, tú que eres la experta más en tema de laboratorio, ¿cómo se garantiza el acceso universal a una terapia que yo considero que es muy costosa para evitar la división social de la que hemos estado hablando con Mateo? Es costosa realmente, pero ahí es donde el gobierno pues entra en juego y es el que debe imponer que esta tecnología no sea un bien de lujo, sino que se ofrezca como un servicio público fundamental, y pues son los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud los que se deben de encargar de que este beneficio, porque CRISPR yo lo considero como un beneficio, pues sea accesible para todo el mundo. Bueno, pues nos ha quedado bastante claro que los bebés de diseño hoy en día no son posibles. Pero el debate ético sobre la regulación y el acceso del que hemos hablado hoy yo creo que es bastante importante para la gente esté un poco más concienciada sobre este tema. Yo considero como una reflexión final que es vital que la ética y la ciencia vayan de la mano hacia el futuro. Hombre, eso está claro, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Mateo y a la doctora Alicia, y nos vemos la semana que viene en mi podcast, en el que hablaremos sobre la desinformación entre jóvenes por vídeos de TikTok y por Twitter. Bueno, muchas gracias. Venga, hasta luego.